Hola chiquillos, ¿cómo están? Vamos a nuestra clase número 9. Hoy día nos corresponde hablar sobre función inversa. El objetivo de la clase es analizar las condiciones para la existencia de la función inversa y la determinación de una función inversa. Nuestra actividad de inicio deben leer, analizar y responder. Antonio estaba revisando noticias en internet y se distrajo con el informe del tiempo. El pronóstico para ese día en la ciudad de Nueva York era de 91 grados Fahrenheit, la temperatura máxima, y 68 grados Fahrenheit, la temperatura mínima. Si la función que relaciona la escala de Celsius y Fahrenheit está dada por la expresión f de x es igual 9 quintos por x más 32, donde x es la temperatura en grados Celsius y f de x en grados Fahrenheit. Pregunta, ¿cuál es la temperatura mínima en grados Celsius? Aquí ustedes anotan su respuesta. Recuerden que para poder determinar la respuesta simplemente reemplazo los datos que me están entregando. En la situación inicial, observaste que si tenemos una función y es igual a f de x, a veces necesitamos calcular el valor de la variable independiente, x, la cual tenemos que despejar. Por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua a nivel del mar corresponde a 212 grados Fahrenheit. Si quisiéramos transformar esta medida a grados Celsius, podemos escribir la misma función que ya dijimos, f de x, que correspondía a los grados Fahrenheit, reemplazamos los 212. Es igual 9 quintos por x más 32, porque queremos determinar los grados Celsius. Eso es lo que están diciendo. ¿Por qué se hace la comparación? Nosotros estamos acostumbrados a siempre buscar ese f de x o el y reemplazamos nuestra variable independiente, que es la x. Ahora buscamos la x. Luego despejamos la x, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Restamos 32, en este caso porque eso indica la función. Y obtenemos 180 es igual 9 quintos por x. Si el 32 se le resta el 212. Después multiplicamos por 9 quintos y obtenemos que x es igual a 100. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua ebulle a 100 grados Celsius. Ahora, podemos generalizar lo anterior considerando una función que relacione la temperatura en grados Celsius en función de la temperatura en grados Fahrenheit. Para esto debemos expresar x en función de y o f de x. Es decir, despejaremos la variable x de la expresión original. Tenemos f de x es igual 9 quintos por x más 32. Entonces vamos a realizar todo este proceso y despejamos nuestra variable x. Esta expresión se conoce como la función inversa. ¿Se dan cuenta que estamos buscando la otra? Y se escribe como f a la menos 1. En este caso, miren cómo quedaría. F a la menos 1 de x es igual 5 novenos, lo que está ahí. Abro paréntesis, pero fíjense, la y se intercambia por la x menos 32 y cierro mi paréntesis. Esa sería la función inversa de la función original. Ahora necesito que hagan la siguiente actividad. A modo general, enumera e indica los pasos que debes seguir para poder determinar la función inversa. Guíate por la situación anterior. Fíjense bien. ¿Cómo partió nuestra función? ¿Cuál fue el primer cambio que le hicimos aquí? Yo veo el 32 tal cual, el más es igual, pero miren, el f de x se intercambia por la y. Después, en todo este proceso, ¿qué fue lo que hicimos? Despejar. Ya, y ahí van haciendo ustedes los pasos. Hasta llegar a mi función inversa. Luego, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Puedo calcular la función inversa de cualquier función? Respuesta, no. Debe cumplir ciertas condiciones y que es, la función debe ser biyectiva. Es decir, inyectiva y sobreyectiva. Inyectiva, que cada elemento del recorrido le corresponde a una única preimagen, y sobreyectiva, el codominio y el recorrido son iguales. Por ejemplo, lo que vemos aquí a continuación. A esta función sí le podríamos determinar su función inversa.
Por lo tanto, no todas las funciones tienen una función inversa, es decir, solo tiene inversa aquellas funciones que son biyectivas. Aquí podemos ver la función inversa, entonces tenemos el conjunto de partida A, el conjunto de llegada B, la función f. Y para ver la función inversa de f es lo contrario. Mi conjunto de partida sería el b y mi conjunto de llegada sería el a. Sea f una función biyectiva con dominio A y recorrido B, conjunto de partida, conjunto de llegada. Entonces su función inversa, f a la menos 1, tiene dominio B, lo que les dije recién, conjunto de partida, y recorrido A, conjunto de llegada. El dominio de f es igual al recorrido de f a la menos 1. Y el recorrido de f a la menos 1 es igual al dominio de f. Aquí pueden ver un ejemplo. Esta es la función original, dominio recorrido, y la función inversa, si se dan cuenta. Ahora, el dominio de f a la menos 1 está en el conjunto de llegada de la función y el recorrido. Otra actividad. Indica si las funciones que observas tienen función inversa. Justifica. Observamos esta función y ustedes me van a decir si tiene función inversa, no tiene función inversa. ¿Por qué? Puede ser porque es solo inyectiva, porque es solo sobreyectiva, porque no es ninguna de las dos. Para finalizar, ¿qué condición debe cumplir una función para tener una función inversa? Lo acabamos de mencionar. Y 2, ¿comprendí el concepto de función inversa? Cualquier duda la pueden aclarar en el WhatsApp o por correo electrónico. Nos vemos.